cuando tenía 9 años, mi mundo giraba en torno a mi tío Javier. Era un hombre enigmático, de voz grave y manos callosas, dueño de un negocio de alquiler de vehículos todoterreno. Para mí, él era una figura casi mítica, alguien que vivía al límite entre la civilización y lo desconocido. Mi fascinación por él creció aún más cuando descubrí que, además de su negocio, dedicaba gran parte de su tiempo a una actividad mucho más intrigante, la caza de Bigfoot. Junto a mi primo Marcos, de mi misma edad, pasaban largas temporadas en el bosque, siguiendo huellas, recogiendo muestras y escuchando historias de otros cazadores. Aunque nunca encontraron nada concluyente, la idea de que mi tío fuera parte de algo tan misterioso me llenaba de admiración. Así que, cuando surgió la oportunidad de unirme a ellos en un viaje de camping, no lo dudé ni un segundo. Nunca antes había dormido bajo las estrellas, pero la idea de estar cerca de mi tío Javier y de Marcos me hacía sentir seguro. Lo que no sabía entonces era que esa noche cambiaría para siempre mi percepción de la seguridad y lo familiar. El viaje comenzó como una aventura emocionante. Tío Javier cargó su camioneta con provisiones, tiendas de campaña y, por supuesto, su equipo de caza. Marcos y yo nos sentamos en la parte trasera, riendo y jugando mientras el vehículo avanzaba por caminos polvorientos que se adentraban en el bosque. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas, y el sol filtrado por los árboles creaba patrones dorados en el suelo. Una vez que llegamos al lugar, tío Javier nos ayudó a montar las tiendas. Marcos y yo compartiríamos una pequeña, mientras que él dormiría solo en la más grande, a unos metros de distancia. Antes de que oscureciera, encendimos una fogata y asamos salchichas. Tío Javier sacó una lata de cerveza y, con una sonrisa cómplice, me ofreció un sorbo. El sabor amargo me sorprendió, pero me sentí importante, como si hubiera cruzado un umbral hacia la adultez. Marcos y yo pasamos la tarde jugando. Nos quitamos las camisetas y comparamos nuestros músculos, riéndonos de lo ridículos que nos veíamos. Lanzamos piedras a los árboles, competimos para ver quién podía escalar más alto y nos contamos historias de miedo que habíamos escuchado en la escuela. Era la primera vez que realmente conectábamos. Aunque éramos primos, nunca habíamos sido cercanos, pero esa noche sentí que algo había cambiado. Cuando el sol se ocultó y la oscuridad envolvió el bosque, el ambiente cambió. Los sonidos de la naturaleza se volvieron más intensos, el crujido de las ramas, el ulular de los búhos, el susurro del viento entre los árboles. Marcos y nos metimos en nuestra tienda, riendo y empujándonos el uno al otro mientras nos acomodábamos en los sacos de dormir. Tío Javier nos deseó buenas noches y se retiró a su tienda. Pero la tranquilidad no duró mucho. En medio de la noche, un sonido nos despertó. Era un crujido lento y deliberado, como si alguien, o algo, estuviera caminando alrededor de nuestra tienda. Me quedé paralizado, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Marcos también estaba despierto, y podía sentir su respiración agitada junto a mí. Nos miramos en la penumbra, sin atrevernos a hablar. De repente, la cremallera de la tienda comenzó a abrirse. El sonido metálico resonó en el silencio como un grito. Me acurruqué más cerca de Marcos, enterrando mi rostro en su pecho. Él temblaba tanto como yo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Entonces, la figura de mi tío Javier apareció en la entrada. «Chicos, lo siento», susurró, «pero tengo un cliente temprano por la mañana y necesito regresar a la ciudad. ¿Estarán bien aquí solos?». Aunque estaba asustado, no quería que la aventura terminara. Le suplicamos que nos dejara quedarnos, prometiéndole que no nos moveríamos del campamento. Tío Javier dudó, pero finalmente accedió. «Está bien», dijo, «pero quédense aquí. No se alejen de las tiendas. Y si escuchan algo raro, métense en mi tienda y cierren la cremallera». Con eso, se fue, dejándonos solos en la oscuridad. Marcos y yo pasamos un rato hablando en voz baja, tratando de calmarnos. Pero la tranquilidad no duró mucho. En medio de la noche, sentí una necesidad urgente de ir al baño. Tío Javier nos había advertido que ciertos animales peligrosos son atraídos por las feromonas en la orina, así que sabía que tenía que alejarme del campamento. Marcos insistió en acompañarme, y aunque normalmente prefería estar solo, esa noche me sentí agradecido por su compañía. Caminamos en silencio, iluminados solo por la luz de la luna. El bosque parecía diferente de noche, más denso, más amenazante.
Cada sombra parecía moverse, y cada sonido nos hacía saltar. De repente, Marcos se detuvo. «Mira eso», susurró, señalando algo en el suelo. Era una figura hecha de palos, cuidadosamente dispuesta en forma de espiral. No era algo que pudiera haberse formado naturalmente. Marcos, que había visto The Blair Witch Project, palideció. «Esto no es normal», dijo, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era un crujido, como si alguien, o algo, estuviera siguiéndonos. Marcos me agarró de la mano y comenzamos a correr. No sabíamos hacia dónde íbamos, solo sabíamos que teníamos que alejarnos. Corrimos durante lo que pareció una eternidad, pero el bosque parecía no tener fin. De repente, tropecé y mi pie quedó atrapado bajo una raíz. El dolor fue intenso, y supe que me había torcido el tobillo. Marcos intentó ayudarme a levantarme, pero yo no podía correr más. Fue entonces cuando escuchamos los autos. El sonido de los motores y las luces de los faros nos llenaron de esperanza. Estábamos cerca de una carretera. Marcos talló nuestros nombres en un árbol para asegurarse de no estar dando vueltas en círculos, y juntos avanzamos hacia la luz. Pero los pasos detrás de nosotros no cesaron. Y juraría que escuché una risa, baja y burlona, que resonó en la oscuridad. Finalmente, vimos la camioneta de tío Javier. Él había cambiado de opinión y había regresado por nosotros. Nos subimos rápidamente, sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, no pude evitar preguntarme qué, o quién, había estado siguiéndonos. Esa noche, el bosque ya no era un lugar de aventuras. Era un lugar de secretos, de sombras que se movían en la oscuridad, de risas que no deberían existir. Y aunque nunca hablamos de ello, Marcos y yo supimos que algo nos había estado observando. Algo que no era Bigfoot. Fue mi primera vez acampando. Mi familia, en un intento por fortalecer los lazos y crear recuerdos duraderos, decidió llevarnos a un bosque en el sur de California. Era un lugar remoto, alejado del bullicio de la ciudad, donde los árboles se alzaban como gigantes silenciosos y el aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Llegamos alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol aún brillaba con fuerza, iluminando el dosel del bosque con destellos dorados. El plan era simple, desconectar del mundo moderno y reconectar con la naturaleza. Pero esa noche, la naturaleza nos mostró su lado más oscuro. Después de estacionar el coche, cargamos nuestras mochilas y nos adentramos en el bosque. Mi tío, un hombre experimentado en excursiones, lideraba el grupo. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, alejándonos cada vez más de la civilización. Finalmente, encontramos un claro perfecto para montar el campamento. Estaba lo suficientemente lejos del camping cercano como para sentirnos aislados, pero no tanto como para perdernos por completo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, mi tío me pidió que fuera a buscar leña. Me acompañó mi sobrina de 6 años, una niña curiosa y llena de energía. Mientras recolectábamos ramas, le contaba todo lo que sabía sobre el bosque, los tipos de árboles, los animales que podíamos encontrar, incluso algunas historias de campamentos pasados. Ella me miraba con admiración, y eso me hizo sentir importante. Regresamos al campamento unos 20 minutos después, con los brazos llenos de leña. La noche cayó rápidamente, y con ella llegó el frío. Los niños más pequeños, incluida mi sobrina, se durmieron casi de inmediato, agotados por la caminata y el aire fresco. Los adultos nos reunimos alrededor de la fogata, compartiendo historias y risas. Mi amigo, que había sido invitado al viaje, y mis primos estaban despiertos, disfrutando de la calidez del fuego. Mi tío, siempre atento, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero el fuego comenzó a apagarse, y alguien necesitaba ir por más leña. Me ofrecí voluntario. Mi amigo me preguntó si quería compañía, pero le dije que no se preocupara, que volvería enseguida. Esa decisión, aparentemente inocente, cambiaría el curso de la noche. Caminé unos minutos hacia el bosque, siguiendo el rastro de ramas y hojas secas. Sabía que debía apurarme, podía escuchar las voces de mi tío y mi amigo a lo lejos, pero ya no veía la luz del fuego.
Recogí algunas ramitas y me di la vuelta para regresar, pero algo no estaba bien. El bosque, que antes parecía familiar, ahora se sentía extraño y hostil. Los árboles parecían más densos, las sombras más largas. Me detuve, tratando de orientarme, pero cada dirección parecía igual. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de una rama rompiéndose. Mi corazón se detuvo por un momento. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando que fuera solo un animal. Pero luego vino otro crujido, más cerca esta vez. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¡Hola!, grité, esperando que fuera alguien del campamento. No hubo respuesta. Solo silencio, seguido de otro crujido, aún más cerca. Mi mente comenzó a divagar, ¿era un animal? ¿O algo peor? Decidí correr, pero después de unos minutos, me di cuenta de que estaba completamente perdido. No tenía idea de hacia dónde estaba el campamento. Los pasos detrás de mí continuaban, cada vez más fuertes, más deliberados. Reuní todo el valor que pude y grité por mi familia. No me importaba si mi perseguidor me escuchaba, necesitaba ayuda. Pero no hubo respuesta. Eso me confirmó que quien me seguía no era alguien que conocía. El miedo se apoderó de mí por completo. Tropecé y caí varias veces, mis manos arañando la tierra mientras intentaba levantarme. Los pasos seguían acercándose, implacables. Después de lo que pareció una eternidad, encontré un río. Recordé que mi tío había mencionado que estábamos cerca de un cuerpo de agua, pero no estaba seguro de si era este. Decidí seguir el curso del río, esperando que me llevara de vuelta al campamento. Pero el bosque parecía no tener fin. Cada paso que daba me alejaba más de la seguridad. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta alta y delgada, parada entre los árboles. Por un momento, pensé que era mi amigo, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. La figura no se movía, solo observaba. Me acerqué un poco, tratando de distinguir detalles en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi claramente, un hombre, con una cicatriz masiva sobre ambos ojos. Su ropa estaba desgarrada y sucia, y en su mano sostenía algo afilado y brillante. El miedo me paralizó por un momento, pero luego el instinto de supervivencia tomó el control. Di media vuelta y corrí como nunca antes lo había hecho. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero no me detuve. Escuché pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Grité con todas mis fuerzas, esperando que alguien, cualquiera, me escuchara. Finalmente, vi luces en la distancia. Eran linternas, moviéndose entre los árboles. Escuché voces familiares llamando mi nombre. Corrí hacia ellas, tropezando y cayendo, pero sin detenerme. Cuando finalmente me encontraron, estaba al borde del colapso. Mi familia y los otros campistas me rodearon, preguntándome qué había pasado. Les conté todo, el hombre con las cicatrices, la ropa desgarrada, el objeto afilado en su mano. Había estado perdido durante más de 2 horas, y estuve a punto de ser atacado. Mi tío y los otros adultos organizaron una búsqueda, pero no encontraron rastro del hombre. Era como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. Esa noche cambió algo en mí. Aunque no me impidió acampar en el futuro, me hizo más cauteloso. Ya no me aventuro en el bosque sin un sendero claro o puntos de referencia. Y cada vez que escucho un crujido en la oscuridad, no puedo evitar recordar al hombre de las cicatrices, esperando entre los árboles, observando, siempre observando. Vivía en el campo, en una casa rodeada de vastos campos y bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar tranquilo, ideal para alguien que, como yo, disfrutaba de la soledad y la naturaleza. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida una tarde que nunca olvidaré. Una tarde que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo y lo que acecha en sus sombras. Todo comenzó con un simple paseo. Mi amiga y yo decidimos explorar los alrededores, alejándonos de la civilización. Estábamos a más de 1 milla de distancia de cualquier casa o persona que tuviera hijos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, pero la belleza del atardecer no lograba calmar la inquietud que sentía en el pecho.
A medida que nos acercábamos a un vertedero abandonado, una sensación de temor comenzó a apoderarse de mí. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, más opresivo. Mi amiga, sin embargo, parecía no notarlo. Redujo el paso y se acercó al borde de la cuneta, mirando hacia los árboles. Yo quería correr, alejarme de allí lo más rápido posible, pero no podía dejarla sola. Fue entonces cuando lo escuché, el crujido de ramas desde el interior del bosque. Un sonido que no pertenecía a ningún animal que conociera. No, 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 no. Tenemos que irnos, dije, corriendo hacia ella y agarrando su brazo. Por favor, vámonos. Pero ella estaba paralizada, mirando fijamente hacia los árboles. Los ruidos se intensificaron, y luego cambiaron de dirección. Lo que fuera que estuviera allí, era enorme. Las ramas se rompían bajo su peso, y parecía moverse entre los árboles con una facilidad aterradora. Finalmente, mi amiga reaccionó. Agarró mi brazo y gritó. ¡Corre! Corrimos por la carretera, nuestros pasos resonando en el silencio de la noche. Los ruidos nos persiguieron durante media milla, hasta que finalmente llegamos al borde del pueblo. Regresamos a su casa y nos encerramos en su habitación, temblando de miedo. Tuve que irme esa noche, pero deseé con todas mis fuerzas que ese fuera el final. No lo fue. Vivo en una casa rodeada de campos y bosques. Desde aquel día, comencé a escuchar cosas extrañas. Rasguños en el revestimiento debajo de mi ventana, golpes contra las paredes. Al principio, traté de convencerme de que eran solo animales, pero con el tiempo, los sonidos se volvieron más intensos, más deliberados. A veces, cuando estoy solo en casa, siento que algo me observa desde la oscuridad. Nunca he visto su rostro, y espero no tener que hacerlo. Pero lo más aterrador ocurrió cuando decidí colocar cámaras trampa en mi propiedad. Tengo alrededor de 200 acres, y quería documentar la vida silvestre. Mientras caminaba hacia el tercer lugar para colocar una cámara, noté algo extraño: el bosque estaba completamente silencioso. No se escuchaba ni un pájaro, ni el susurro del viento. Incluso los arroyos cercanos, que normalmente sonaban claramente, parecían amortiguados, como si algo estuviera absorbiendo todo el sonido. Me detuve, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando lo escuché, una voz proveniente de la parte más oscura del sendero, detrás de mí. ¿Necesitas ayuda?, dijo. Era la voz de mi esposa, pero algo estaba mal. Sonaba retorcida, distorsionada, como si alguien estuviera imitándola. Sabía que no era ella, pero no podía evitar mirar en dirección al sonido. ¿Quieres mi ayuda?, repitió la voz, esta vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza mientras me giraba lentamente. En la oscuridad, pude distinguir una silueta, una criatura erguida sobre dos patas, pero definitivamente no era humana. Sus brazos eran demasiado largos, colgando más abajo de sus rodillas, y en su cabeza había cuernos de alce. Permaneció inmóvil, observándome, y aunque estaba a varios metros de distancia, podía sentir su respiración. No era cálida, como la de un ser vivo, sino gélida, como el viento de una tumba abierta. Me quedé paralizado, rezando en silencio para que aquella pesadilla terminara. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, la respiración cesó y el silencio regresó. Cuando abrí los ojos, la criatura había desaparecido. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero esa experiencia me cambió. Ahora estoy en el salón de mi casa, buscando respuestas. Un amigo me sugirió que compartiera mi historia aquí, en busca de alguien que pueda explicar lo que vi. ¿Fue una alucinación? ¿Una criatura desconocida? No lo sé. Lo único que sé es que el bosque ya no es un lugar de paz para mí. Es un lugar de sombras, de susurros, de algo que acecha en la oscuridad, esperando su momento.